Es de gran bendición poder terminar este fin de semana en la presencia de Dios. Es de gran bendición terminar esta semana con el Todopoderoso, bajo su dirección, bajo su guía, bajo una palabra que Él nos va a regalar ahorita, pero también con esa fortaleza, con esa calma, con esa paz que solamente Él nos puede dar en su presencia. Qué bueno que tú me acompañes al Salmo 3. Últimamente venimos hablando de los salmos. Ya leímos el Salmo 1 en estos días y conforme lo leímos, el Señor nos empezó a hablar. Lo hicimos con el Salmo 2 también y hoy lo haremos con el Salmo número 3. Así que si tienes Biblia allí en tu casa, busca el Salmo 3 y acompáñanos en la lectura de la palabra. Ojalá que juntos, leyendo la palabra de Dios, el Señor nos pueda empezar a hablar. Yo solamente hoy le pido al Espíritu Santo que tome el control de ese momento, que obre con libertad en mi vida, que no sea yo, sino que sea Él, y que mientras se lee este Salmo 3, Él nos hable, que Él nos diga lo que nos quiera decir, que no sean mis palabras, sino que sean sus palabras, que sea lo que Él tiene para ti y para mí en este día, que sea Él hablándonos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Salmo 3 dice: oración matutina de confianza en Dios. Es decir, este salmo es una oración matutina, quiere decir en la mañana, de confianza en Dios. Y aparte, abajo, más abajo del título, tiene un subtítulo que dice: Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Para ponerte un poquito más en contexto, David cantó este salmo, escribió este salmo, compuso este salmo en un momento donde David estaba siendo perseguido por su propio hijo. Un hijo que quería quedarse con el reinado de su padre. Recuerda que David fue el rey de Israel, sin embargo, se levantaron tantos enemigos en su contra que hasta su propio hijo, Absalón, así se llamaba el hijo de David, se levantó en contra de él. Ahora sí, vamos con este primer versículo del Salmo 3. Nos dice así la palabra de Dios en el Salmo 3, verso 1. Dios mío, son muchos mis enemigos, son muchos los que me atacan. Entonces, como te lo venía diciendo, David estaba pasando por un momento donde muchos de sus enemigos se juntaron en contra de él y aún su propio hijo. En este primer versículo, David confirma esto que te digo. Dice: Dios mío, son muchos mis enemigos, son muchos los que me atacan. Saliéndonos un poquito de la historia de David, así a veces nos sentimos tú y yo. Sentimos de que las situaciones a nuestro alrededor nos están atacando. Sentimos ataques espirituales, ataques a la salud, ataques a las finanzas, ataques en el matrimonio. A veces simplemente viene un ataque en un área en específico de nuestra vida, pero a veces son muchos ataques juntos, muchas cosas que se juntan y hacen que ese ataque sea más grande. Y es ahí donde decimos que son muchos los enemigos que tenemos, muchas las cosas que están mal en nuestra vida, muchas las cosas por solucionar. A mí me ha pasado que no solamente soy atacado en un área de mi vida, también en algún momento, y gracias a la presencia de Dios pude resistir ataques en diversas áreas de mi vida. Si esto está pasando contigo, sea que estés siendo atacado en un área de tu vida o en muchas áreas, hoy yo te digo, el Señor es el que tiene el control de tu vida y el Señor Todopoderoso es el que te va a sacar de esa situación con su mano fuerte, con su mano de poder. También lo hará conmigo en aquello que yo estoy viendo muy difícil en mi vida, en aquello que yo estoy viendo que no avanza en mi vida. Yo sé que el Señor por su gracia me dará la victoria. Pasamos al siguiente versículo. El verso 2 del Salmo 3 nos dice: son muchos los que me dicen que tú no vas a salvarme. En otra versión dice: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Estas eran las palabras de David hacia Dios. Recuerda que este Salmo 3 es una oración
que David levantaba delante de Dios. Y en este verso 2 vemos que David no solamente tenía enemigos, sino que sus enemigos le decían: no hay para ti salvación. El Dios tuyo no te va a salvar de esto que estás viviendo. El Dios tuyo no te va a salvar de nosotros, que somos tus enemigos. ¿Te ha pasado? Quizás no tienes un enemigo físico que se levante a decirte que no hay para ti salvación, pero si tienes como enemigo al diablo, a Satanás y sus demonios, que quieren venir a debilitarte y que quieren venir a decirte que Dios no te va a librar de esa enfermedad, que Dios no te va a librar de esa situación difícil, que no va a ser posible que salgas de esas deudas, que no va a ser posible que salgas de esa crisis. A veces hasta te dice el enemigo: esa empresa se va a quebrar, ese negocio no te va a funcionar y no vas a ser prosperado así como lo soñaste. Otras veces viene el enemigo a hablarte acerca de tu matrimonio y te dice: te casaste mal, ese matrimonio fue equivocado, ese matrimonio no fue la voluntad de Dios, ese matrimonio se va a acabar muy pronto. Muchas cosas te quiere venir a decir el enemigo, así como los enemigos de David que se levantaron en contra de él para decirle que no había para él salvación. Pero hoy te digo, hoy te doy la buena noticia: Dios sí te va a salvar. Dios sí ha escuchado tus oraciones. Dios sí ha mirado esas cosas que se han levantado en tu contra, sí las tiene bajo su control. Y Él en algún momento, bajo su tiempo perfecto, Él te va a mostrar el por qué permitió que se levantaran cosas en contra de ti y te va a mostrar su mano poderosa trayendo la victoria. Ahorita te he hablado del enemigo, que es Satanás, que quiere venir a hablarte de estas cosas. Pero sabes, a veces tu enemigo, tu principal enemigo eres tú mismo, o es nuestra mente misma. ¿Por qué? Porque nuestra mente nos juega una mala pasada y en lugar de creer, nuestra mente se empieza a llenar de duda y nuestra mente nos empieza a decir que no vamos a ser capaces de salir de esas situaciones adversas que estamos teniendo que enfrentar. A veces ni siquiera es el enemigo, a veces somos nosotros mismos, a veces simplemente es el conformismo. ¿Por qué te digo esto del conformismo? Porque habría para nosotros salvación haciendo nosotros nuestra parte, moviéndonos nosotros, buscando nosotros solución a eso que estamos teniendo que vivir, pero nos ataca nuestra mente con conformismo. Nosotros mismos nos conformamos y es entonces ahí donde estamos enfrascados en esas situaciones muy difíciles y nos conformamos tanto que ya ni queremos salir de ahí, ya ni nos movemos, ya ni avanzamos sabiendo que lo podemos hacer. El verso 3 dice: solo tú, Dios mío, me proteges como con un escudo y con tu poder me das nueva vida. Qué palabras más hermosas decía David al Señor: solo tú, Dios mío, me puedes librar de esto. Solo tú, Dios mío, me proteges como con un escudo. Imagínate, David sabía que el Señor se iba a poner delante de él para protegerle, para guardarle, y que el Señor Todopoderoso iba a ser como un escudo. ¿Quién va a poder contra la mano de Dios? ¿Quién va a poder contra ese escudo que es la presencia de Dios? Qué bueno que tú hoy invoques ese escudo para que se ponga delante de ti, el escudo de la presencia de Dios. Qué bueno que tú le digas: Señor, últimamente yo he sido atacado, pero hoy a través de esta palabra me lleno de fe para creer que ese ataque retrocede y que tú te vas a poner delante de mí como un escudo, el cual no dejará pasar hasta donde estoy yo esos ataques, esas tristezas, esas aflicciones, esa enfermedad, esa escasez económica. Señor, ponte delante de mí como un escudo. Sé mi escudo, Señor. Sé mi escudo, porque tú eres un Dios fuerte. Entonces, como eres un Dios fuerte, así de fuerte eres para mí como ese escudo. Siguiendo con la palabra nos dice: y con tu poder
me das nueva vida. David reconocía que el poder de Dios, cuando Dios le mostraba su poder, él volvía a tener vida. Me das nueva vida. Yo en algún momento he pasado por situaciones muy difíciles y cuando veo el poder de Dios glorificarse en mi vida, es como si volviera a vivir. Yo no sé si te pasa, pero es como si nos volviera el aire al cuerpo. Es como si volviéramos a respirar cuando salimos de esas situaciones muy difíciles. Es como si nos volviera la vida. Esto mismo sentía David. Él decía, y con tu poder me das nueva vida. Qué glorioso es el Señor y qué gloriosa es su palabra. El verso 4 nos habla de la siguiente manera: a gritos te llamo y desde tu templo me respondes. En otra versión dice, con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Habla esta palabra de un clamor, de lo importante que es llamar a Dios para que Él intervenga en las situaciones, de lo importante que es la oración delante del Señor, y Él desde su templo, decía en la primera versión, y en la segunda dice desde su monte santo, es decir, desde el cielo, desde su templo que es el cielo, desde su monte santo que es el cielo, que es su trono. Él desde allí nos va a responder cuando clamamos, cuando le decimos, Señor, te necesito, cuando le decimos, Señor, no puedo más, cuando le decimos, Señor, aquí está mi vida, aquí están mis cargas. Clamamos al Señor y Él nos responde con su poder. El verso 5 dice, yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar porque tú vigilas mi sueño. En otra versión dice, yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. David, aunque estaba siendo muy perseguido, aunque estaba siendo prácticamente acorralado por sus enemigos y aún por su propio hijo persiguiéndole y siendo enemigo número uno de David, su propio hijo, dice esta palabra, yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar porque tú vigilas mi sueño. David se llenó de tanta confianza que otros en el lugar que estaba David, no hubieran dormido, no hubieran descansado, si hubieran desvelado pensando cómo salir de las situaciones. Pero David simplemente se durmió, diciéndole al Señor, Señor, yo me voy a acostar a dormir. Solo me queda confiar en ti, confío en ti, yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar y sé que tú sustentas mi sueño y sé que tú me vas a guardar. Hoy te digo, a veces no necesitamos sino eso. A veces no necesitamos sino descansar. No necesitamos sino antes de ir a dormir decirle, Señor, mañana será un nuevo día, mañana vendrá una nueva oportunidad. Yo me voy a acostar, sé que me vas a guardar mientras duermo, sé que me vas a sustentar mientras duermo y yo sé que de esta situación voy a salir conforme a tu voluntad. A veces no necesitamos sino que se nos reinicie la vida y la vida se reinicia en cada día, porque nosotros nos dormimos y en el momento en que nos despertamos es ese reiniciar. Y David entendió esto. David entendió que era mejor dormir y descansar y confiar en el Señor que ponerse a desvelarse toda la noche, que ponerse a preocuparse toda la noche, que sentirse aún acorralado en medio de la noche, sabiendo que Dios era el que lo estaba guardando y que en medio de esa noche lo iba a seguir sustentando. Qué bendición estas palabras de confianza que David le decía a Dios a través de esta oración. Recuérdalo, ya lo he dicho varias veces, este Salmo 3 es una oración de confianza a Dios. El verso 6 nos dice, no me asustan los muchos enemigos que me tienen acorralado. David ya se empezó a llenar de confianza, cada vez más, cada vez más. Y aunque lo querían acorralar, él no se sentía acorralado. Imagínate eso. Quizás acorralado físicamente y muchos hombres acorralándolo. Pero él espiritualmente no estaba acorralado. Pero él espiritualmente estaba libre. Pero él espiritualmente estaba confiando en Dios, con la paz de Dios. A veces,
Aunque no estamos en una cárcel física, sí lo estamos espiritualmente. A veces los problemas nos quieren acorralar, nos quieren debilitar, y si nosotros le permitimos a las situaciones difíciles que nos acorralen, va a ser más difícil el que salgamos de ese acorralamiento interno que produce el problema, que del acorralamiento externo que es el propio problema. No sé si me entiendas esta parte. Aunque David físicamente estaba siendo acorralado por muchas personas, él en su alma y en su corazón estaba libre, confiado y sin estar acorralado. Hoy te digo, aunque las cosas se quieran venir en tu contra, no te dejes acorralar en la mente y en el corazón. Mantente fuera del corral, mantente fuera de esa cárcel espiritual que quiere producir en ti los problemas. Porque si te mantienes libre, y aunque estés acorralado físicamente, pero espiritualmente no lo estás, espiritualmente entonces tendrás fuerza para confiar en Dios, para ser fortalecido en Dios, para orar a Dios, para leer la palabra de Dios, y de esa situación difícil vas a salir. El verso 7 y 8 nos dice: Dios mío, levántate y ponme a salvo. Rómpeles la cara a mis enemigos, rómpeles los dientes a los malvados. Dios mío, solo tú puedes salvarme. Bendice a tu pueblo. Duras palabras en esta traducción, duras palabras en esta versión. Vamos a ver qué nos dice en la siguiente versión. Dice: levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es tuya, sobre tu pueblo sea tu bendición. Un poquito más diferente, con más tacto. Pero David lo que quería decirle al Señor a través de estos dos versículos es que Dios se levantara a pelear con él. Es que Dios hiriera a sus enemigos. En ese tiempo donde David vivía, donde David reinaba, reinaba también la ley del más fuerte, reinaba la ley del ojo por ojo y el diente por diente. Entonces, si la gente se levantaba en contra tuya, si la gente se levantaba a hacer lo malo, tú le podías pagar de la misma manera. Por eso las palabras tan fuertes de David, como diciéndole al Señor: Señor, si ellos vienen a herirme, pues tú hiéreles a ellos. Si ellos vienen a atacarme, a quererme matar, a quererme dar en la cara, tú eres el que vas a hacer eso con ellos. Tú eres el que vas a quebrantar los dientes de ellos. Yo creo que más que un quebrantamiento de dientes, lo que David quería expresarle a Dios era: Señor, quebranta a mis enemigos. Y cuando vemos que algo se quebranta, vemos que se desmenuza, vemos que antes estaba completo, pero en el momento en que se quebranta, deja de funcionar. Y eso era lo que quería decirle David a Dios: que esos planes que tienen en mi contra dejen de funcionar. Desbarata esos planes, desbarata a mis enemigos, quebranta a mis enemigos para que no tengan fuerza de levantarse en contra mía. Qué glorioso este salmo. Tiene nada más 8 versículos y tratamos de hablar sobre ellos conforme lo que el Espíritu Santo nos iba mostrando. A medida de que los fuimos leyendo, fuimos especificando lo que sentíamos en el corazón para decir. Espero que sea el Todopoderoso el que haya hablado a tu vida hoy. Y si estás pasando por una situación donde tienes un adversario o muchos adversarios en tu contra, te apropies de esta palabra y puedas orar con este Salmo 3, que es una oración de confianza que hizo David en el momento donde estaba siendo muy perseguido, donde tenía muchos enemigos, que aún uno de sus hijos, llamado Absalón, se levantó en contra de él. Ahora sí, acompáñame para orar. Señor, aquí estamos. Gracias por este Salmo 3. Gracias, Señor, por lo que nos has hablado hoy a través de este Salmo. Hoy oramos conforme a este Salmo 3. Oramos, Señor, para que así como David fue librado de la mano de sus enemigos, tú nos libres a nosotros de esos enemigos que se han querido levantar, de esos enemigos a nuestra vida espiritual, de esos enemigos a nuestra vida económica.
de esos enemigos tales como la pereza, tales como el conformismo espiritual, la pereza espiritual, el conformismo y la pereza también en lo económico para no avanzar, ese enemigo de la escasez espiritual que no nos deja orar, ese enemigo de la escasez económica que no nos quiere dejar fluir de pronto en las finanzas, que nos quiere tener en deudas. Oramos por las deudas, que es un enemigo, Señor, para que tú lo contrarrestes, para que tú quebrantes esas deudas. Oramos, Señor, por los matrimonios, por las divisiones que se quieren presentar en los matrimonios, para que quites toda división, para que quites todo pleito, para que quites toda intolerancia, todo irrespeto en medio de los matrimonios. Oramos, Señor, para esas cosas que se han levantado en contra nuestra. Oramos por eso, para que tú derribes todos esos enemigos, todos esos adversarios. Señor, oramos conforme David lo hacía en este salmo. Él decía, tú me proteges como con un escudo. Ahorita mencionábamos esto, Señor. Qué bueno que tú puedas ser ese escudo enfrente de nosotros. Qué bueno que tú vayas delante de nosotros y nosotros atrás. Qué bueno, Señor, que cuando vengan los ataques no nos den directo a nosotros, sino que se encuentren con ese escudo que eres tú y tú contrarrestes esos ataques que venían en nuestra contra. Señor, qué bueno es llenarnos de confianza. Tanta confianza que David sabía que aún de día y de noche le guardabas. Él en este salmo, Señor, te decía a ti que él se iba a acostar tranquilo, se iba a acostar confiado porque tú le guardabas. Señor, que seas tú nuestro guardador y el que trae tranquilidad, paz y calma a nuestra vida. Gracias, Señor, por esta palabra de hoy. Gracias, Señor, por este mensaje de hoy. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Te exaltamos, te glorificamos solamente a ti, porque tú eres nuestro guardador, nuestro protector, aquel que defiende nuestra vida. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si esta palabra tocó tu corazón, si este mensaje, si este tiempo de orar con el Salmo 3 te llamó la atención, produjo algo en tu mente, te estremeció el alma, qué bueno que me lo hagas saber en los comentarios. Qué bueno que tú comentes allí cómo te sentiste hoy con este Salmo 3, si Dios habló a tu vida. Y si es así, qué bueno que compartas este mensaje con al menos una persona, para que Dios le hable a esta persona que quizás también está siendo atacado o atacada por los enemigos. Y esta persona apenas pueda escuchar este mensaje, se pueda llenar de confianza en el Dios que le puede defender. Deja tu me gusta si no lo dejaste desde el principio. Deja tu me gusta antes de que se termine este tiempo con Dios, ya que ese me gusta hace que este canal siga creciendo, que estos videos sigan siendo recomendados. Suscríbete si eres nuevo en el canal. Si nos escuchas por primera vez, dale al botón de seguir, dale al botón de suscribirte, activando la campanita de notificaciones. De esa manera te avisarán cuando subamos el siguiente video y no te lo perderás. Nos vemos, ojalá pronto, en la siguiente oportunidad, con un mensaje que espero sea lleno de la presencia de Dios, del Espíritu Santo para ti y a favor de tu vida.